La política, la economía y el fútbol mueven al mundo. Y el que maneja esta información está un paso adelante del resto. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo escucharás hoy de quienes saben y lo generan. Bienvenidos a una mañana de perspectivas, de análisis, de estrategias. CEMAS les da la bienvenida a Ecuador 2020. El Ecuador del futuro se define este año, con sus decisiones, las visiones que aportemos nosotros y las propuestas que hagan otros. Por eso, el Foro Político Ecuador 2020, para que decidamos bien el 2021. El Banco Central estima que este año la economía dejará de contraerse, crecería 0,7%. Este es el resultado de un cambio en la estrategia. En este año se espera incrementar la inversión pública para tratar de sostener el crecimiento económico. Pero igual que en el pasado, la inversión pública no es sostenible y no puede funcionar como un motor en la economía. Este sería un año excepcional. El próximo año, nuevamente, la inversión se contraería. Durante muchísimos años los ecuatorianos nos levantábamos, televisión abierta, fútbol gratis para todos, en la cadena y el partido que usted elegía. De pronto, sí, de un día para otro, todo cambió. Y a la gente todavía le cuesta entender por qué esto obedece a una nueva dinámica del negocio. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol se manejaba antes de manera artesanal, se buscaba un sponsor, había un capataz, había realmente una estructura de una empresa o era simplemente tal vez una federación de barrio. Buenos días. Carlos Vera Rodríguez, periodista y productor de televisión con gran trayectoria en el país. Fue ministro de Estado y candidato a asambleísta. Es el comunicador más galardonado del Ecuador. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Difícilmente un clima peor que hoy, pero también difícilmente un momento mejor que ahora para tratar lo que vamos a abordar. Nos lo complicó el presidente Lenín Moreno anoche con el anuncio de que algunos eventos masivos y públicos estaban cancelados. Y mucha gente pensó que Él aclaró, sin detalles, que aquello no incluía ciudades donde el coronavirus haya despuntado, como felizmente no ha ocurrido en Guayaquil. Así que aquí estamos. Gracias a ustedes y a nuestros invitados por cumplir la palabra. Un encuentro en un foro como este era impostergable en 3 ámbitos que marcan nuestras vidas: la política, la economía y el fútbol. No voy a detenerme en cuál de los 3 determina el desarrollo de los otros 2, sino en destacar que sin un análisis de cada uno, el repaso de este país queda incompleto. Reconozco, eso sí, que hay muchos sectores quizá más gravitantes que los citados aquí, como la cultura, la salud y la justicia, pero esos sí resultan dependientes de la forma en que se resuelvan la política, la economía y el fútbol. Resuelvan, sí, resuelvan, no es exactamente lo mismo que solucionen. El 2020 tenemos que resolver en la política si este país toma el tren del progreso en libertad, luego de que el presidente Lenín Moreno se atrevió a bajarnos del tren del retroceso en dictadura. 2 males terribles: retroceso y dictadura, de los cuales nos hemos librado temporalmente, porque debido principalmente, pero no únicamente, a los errores y carencias del gobierno que preside Lenín Moreno, existe el riesgo de convertir esta transición democrática en un regreso al socialismo del siglo XXI. No estoy imaginando o inventando. Ya ocurrió en Argentina, aunque el presidente Fernández
no obedezca en todo a la vicepresidenta Fernández, quien ya logró lo más importante para ella: impunidad. Impunidad. Aquí entonces solo hemos frenado el camino al precipicio. Mis tres invitados a este foro hoy son de lo más idóneo para decirnos qué debemos hacer para despegar, no qué va a suceder. No los invito en plano de gurús o de vaticinadores. ¿Qué debemos hacer en este país lleno de remiendos y retazos? Debemos, en plural, todos, ustedes también, pero especialmente ellos, quienes se van a sentar ahí, porque tienen acceso a la palanca que mueve el mundo, el poder. Llegamos al 2020 con un país lleno de remiendos democráticos a la institucionalidad totalitaria que dejaron quienes hoy la Fiscalía describe como algunos críticos y opositores. Lo hicimos durante su ejercicio del poder. Correa y su banda. Esto significa que todas las instancias del Estado siguen regidas por estructuras, funcionarios, leyes y políticas, en las cuales apenas se han logrado fisuras para desmantelar un aparataje montado durante 10 años, destinado a que este periodo fuera una debacle. Así, los resultados, agravados por la falta de consenso mínimo en las fuerzas democráticas, harían añorar la década pasada. Y sobre esa sensación, cada vez mayor en varios estratos sociales, el correísmo quiere volver. Para rescatar la patria, dicen. En realidad, para sacar de la cárcel a los corruptos que ellos llaman perseguidos políticos y evitar así que la justicia llegue al identificado hasta ahora por la Fiscalía como autor inmediato de un gravísimo delito: delincuencia organizada. Lo demás son adornos para un país cuyos retazos han recogido las fuerzas democráticas para armarlo otra vez, pero bastante lento, muy tarde y demasiado divididos. En efecto, harto divididos nos muestran a los ecuatorianos diversas encuestas en las cuales cada vez se cree menos porque aciertan poco y especialmente porque divulgan sus datos preferentemente cuando favorecen a su cliente. Entre esas mediciones y otras confiables, porque son principalmente más reservadas, el día de hoy existen unas realidades innegables. Las tendencias y preferencias conocidas en el Ecuador fueron impactadas por los 11 días de caos en octubre. ¿Cuánto? Se verá solo el día de las elecciones. Pero hoy revelan que un delincuente como Jaime Vargas es opción presidencial, simplemente porque encarna el descontento con el gobierno. Un líder como Jaime Nebot aparece con inédita aceptación en algunas provincias de la Sierra y 2 del Oriente, más allá de su fortaleza en la costa, excepto Manabí. El vicepresidente Sonnenholzner entusiasma porque a la gente le parece diferente al gobierno. Lasso decae en su aceptación y Correa pasaría a una segunda vuelta, si es lo que no puede ser, candidato. Los demás aspirantes, aunque sean cruzados contra la corrupción o archienemigos del prófugo, no son percibidos como presidenciables. El estrato poblacional capaz de decidir al ganador, si es que votara todo igual, porque reacciona igual. Los millennials conocen la historia de los últimos 20 años por la propaganda, más que por los hechos. Sin embargo, los millennials, como algunos sectores indígenas, se ven dispuestos a votar por quien les toque el corazón con sus soluciones. Sí, esto significa que el votante moderno de hoy no ha dejado de ser emotivo, pero se ha vuelto más reflexivo. Espacio para un outsider, improbable. Para uno de los opcionados, solo se comprende que las preferencias de hoy son para convertirlas en favoritismo el día de votar.
No quisieron esperar hasta el día de votar, es decir, hasta las elecciones, los conspiradores encubiertos y descubiertos. Para ellos, llegar a las elecciones es su sepultura, pues hasta entonces estará sepultado por una fiscal y unos pocos jueces valientes, el prófugo a quien creen, a quien veneran y a quien explotan. Aprovecharon una decisión necesaria, pero mal anunciada y peor ejecutada del gobierno, para mimetizarse en la protesta de indígenas y sindicalistas hasta resultar los tres aliados. Las manifestaciones se registraron en octubre del 2019 con el motivo de reclamar por la eliminación del subsidio a los combustibles. Se ejecutó una gran conspiración contra el país. Destruir la transición democrática fue la causa que desde hace un año se venía cocinando por Ricardo Patiño. Vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. Solo faltaba el escenario perfecto para crear el pánico, quemando entidades públicas como la Contraloría General del Estado. Un ataque por parte de una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales, O exigiendo a la fuerza pública que abandonen al presidente Lenín Moreno. Señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle a Fabio a ese patojo de mierda. Sin embargo, el trabajo de los medios democráticos fue pieza clave para develar un golpe escondido en contra de la estabilidad y del trabajo de millones de ecuatorianos. El vandalismo y saqueo fueron felizmente vencidos en el Ecuador con una actitud tolerante al máximo dispuesta por el presidente de la República. Al final, tras 11 días, resultó sabia y eficaz. Pero abrió los ojos a los dogmáticos de izquierda que siempre han querido y querrán volver al poder, especialmente a los jóvenes de 20 y 25 años que no vivían en Chile cuando los extremos desangraron ese país. El lunes 14 de octubre del 2019 fue el día en el que terminaron las protestas en Ecuador, pero en esa misma fecha, Chile cayó en un abismo a pesar de tener los mejores indicadores sociales de América Latina. Atropellado parece un manifestante. Tanto así que ni la fuerza pública lograba controlar el caos generado por una serie de protestas donde cientos de manifestantes reclamaban por el alza del precio del pasaje en el metro. Y por esas fechas, en donde no se pudo aguantar el estallido, fue en Bolivia, donde Evo Morales, súbitamente por todo el pueblo que se creía era de su mayoría, obligó a salir del país. Cuando se dieron cuenta que cometió fraude en las elecciones, Evo decide repetir el sufragio y acepta la sugerencia de salir del país por parte de las Fuerzas Armadas. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Y por último, el 21 de noviembre del 2019, empezaron las protestas en Colombia. Allí diversos sectores sociales, sobre todo descontentos por el arreglo con las FARC, ponen en jaque al gobierno de Iván Duque. En esta nación se aprovecharon de las falencias de autoridades para comprometer su estabilidad. Las 3 manifestaciones fueron seguidas y, en definitiva, Ecuador, a pesar de los 870 millones de dólares que según el Banco Central se perdieron ahí, o los 2.300 millones según gremios empresariales, ha salido bien librado de un trance que estaba listo para deponer el gobierno, para hacer que vuelva el correísmo con un plan bien trazado para que la Asamblea destituyera al presidente y poner a otros en el poder. Bien, suficiente. Basta de antecedentes, contexto, como dicen ahora, y perspectivas. Para el control, porque este espectáculo es muy complejo, debido a que yo soy muy complicado, sin duda, y el esquema que diseñé es muy exigente,
Yo voy a hacer la introducción de los invitados, va la biografía de ellos primero y de ahí los hago pasar. ¿Ok? No es que pasan ellos primero y oímos su biografía. Aclarado aquello. Tras esta breve descripción de la realidad política internacional más cercana y de la nacional que ustedes acaban de ver, el gobierno demostró con sus medidas económicas de anteayer que renuncia definitivamente a cambios traumáticos pero necesarios, porque su mayor contribución, creo yo, así lo interpreto yo, será poder entregar un país con las libertades recuperadas, pero con la economía destrozada. Para analizar en el Foro Político 2020 de Ser Más estos temas, los siguientes son mis invitados. Este chico brillante y locuaz, ahora sereno, pragmático y de poca sonrisa, es taurino. Ha postergado su impopular afición por una responsabilidad que lo lleva a ser hoy la opinión más valorada en el gobierno. Fue parte del de Correa frente a la Secretaría Anticorrupción. Cayó en desgracia cuando quiso meterse con los hermanos Alvarado, pues antes solo trascendió como gran logro suyo sacar 500 trabajadores de Petroecuador por tener acciones de $5 en una gasolinera de Petroecuador. Él y su movimiento Ruptura dejaron a Correa cuando este anunció meter las manos en la justicia. Apoyó la campaña de Lenín Moreno sin ser su funcionario desde el principio. Respaldaba con opinión desde afuera y servicios de una consultora estratégica. Al ser inevitable su ingreso al Ejecutivo, lo fue también su escalada hasta ser secretario de la Presidencia de la República. Ganó relevancia con un verbo claro respecto al pasado y una visión realista ante el futuro, pero también por hacer que las cosas pasen, que otros no pasen o sigan, y que el gobierno tenga la visión ideológica de ruptura ante la orfandad política de los despojos de Alianza País. Su cierre en el diálogo con los indígenas, tras evitarse un golpe el pasado 13 de octubre, dejó sentado cuánto pesa en el Ejecutivo. Al parecer, la izquierda, felizmente, dejó de ser para Juan Sebastián Roldán un dogma y un dogal para ser un referente nada más en su afán de culminar esta transición democrática. Bienvenido, señor secretario de la Presidencia de la República. Adelante. Y vamos a saludar como tras del escenario. Dele. El micrófono es suyo. Para cuando le toque intervenir está allí. Eso es mucho más cómodo que esta armadura que me han puesto aquí en la cabeza. Nuestro segundo invitado es una sorpresa, ya van a ver por qué. Y es una celebridad a nivel internacional. Antonio Sola es ante todo un showman, pero con contenido. Orador electrizante y convincente, combina su arte para comunicar con sus ideas disruptivas para convencer. Así se abrió paso como consultor político hasta ser hoy de los 5 mejor catalogados en los Estados Unidos y el conferencista que abre cada año la Cumbre Política Mundial de Comunicación. Su primer sueldo fue en España como jornalero y sus horarios en dólares son ahora de 6 a 7 cifras. Vive en aviones, reside en Guayaquil. Ha formado un equipo multidisciplinario con el cual asesora y dirige campañas. Van 450 en 25 años. Ganó la mayoría, pero aprendió más de las que perdió. Entre ellas, aquí con Guillermo Lasso el 2014 y con Cynthia Viteri el 2017, tras cuya primera vuelta colaboró después con el equipo de Lenín Moreno en la segunda. Entre sus éxitos más celebrados están aquellos con Felipe Calderón en México, Mariano Rajoy en España y Juan Manuel Santos en Colombia. Estuvo contra Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el 2006 por considerarlo un peligro para México, pero se unió al equipo de su coalición en 2018 para aportar a su triunfo. Reputado como un fabricante de presidentes, Antonio acaba de admitir el 20 de febrero a El País de España que se prepara para ser presidente de su país. La Fundación Liderar con Sentido Común, creada por él, es su medio para reinsertarse entre los españoles. Bienvenido, Antonio Sola, consultor internacional. Señor, algunos pies.
Qué barbaridad. Eso es. Qué barbaridad. Vamos a darnos la mano tú y yo. Gracias, muy bien. Bueno, y nuestro tercer invitado, ustedes ya saben quién es, y esta es mi particular reseña de él. Es hijo del célebre ministro de gobierno de Velasco Ibarra, Jaime Nebot Velasco, de quien asimiló sagacidad, pero atestiguó también las ingratitudes de la política. Quizá por eso, a los 73 años, la familia pesa más. Por ella, ya al culminar su inigualable gestión como gobernador del Guayas 84-88, anunció que dejaba la vida pública, pero volvió enseguida a las calles en defensa de Febres Cordero. Fue diputado el 90-92 y perdió con Sixto I y con Bucaram después en segunda vuelta presidencial sin jamás alegar fraude. De caballeroso perdedor pasó a ganar estelaridad tras la caída de Bucaram. Sin embargo, permitió a Maguad vía libre a la presidencia al no postularse en 1998. Sin su estrella, el PSC se estrelló. No postuló a nadie. Desde entonces, lo admita o no, Jaime Nebot, con su fuerza en Guayaquil y su proyección en el país, ha sido quien pone presidente, por acción u omisión. Apoyó incluso a quien cree disputarle hoy la tendencia, Guillermo Lasso, en el 2014, sin que éste dijera una sola palabra de agradecimiento para él ni su partido en su discurso tras lograr el 22% en la primera vuelta. Lasso lo acusó incluso de incumplir lo acordado y se dijo arrepentido del apoyo social cristiano. Tras dejar a Guayaquil transformada al cabo de 19 años como excepcional alcalde, con un modelo al cual no afectaron ni la crisis del 2016 ni el empeño de Correa por destruirlo, buena parte del Ecuador lo ve hoy como el administrador brillante y recio, capaz de impedir una debacle total. Bienvenido, señor exalcalde de Guayaquil. Dele. Un honor tenerlo aquí. Les recuerdo a cada uno de ustedes que tienen su micrófono a un costado, tómenlo por favor, para cuando les toque intervenir. De mi experiencia es lo más cómodo. No los quiero poner con esto que para mí es como una armadura. Es la primera vez que uso diadema, le llaman en términos comunicacionales. A ustedes nada más informarles un poco brevemente de cuál va a ser la mecánica de esta conversación. No me gusta el término conversatorio. Es un coloquio, si quieren, conversatorio. Ahora es una conferencia de prensa, todo es conversatorio. Al principio, eso sí, porque este no es mi programa, entonces no me verán interrumpirlos con preguntas a cada rato ni acosarlos con definiciones. Cada uno tendrán 5 minutos para exponer tranquilamente sobre el tema que he convocado, Ecuador Político 2020, como quiera que ustedes lo vean o lo interpreten. Yo pedía que sea cómo debe ser el país este 2020, qué debemos hacer, en vez de cómo va a ser con proyecciones o sueños, etc. Habrá una segunda réplica o una segunda ronda con réplica o comentarios o complementos en el mismo orden de 3 minutos y ahí abrimos el intercambio. Si yo también quiero agua, por favor, con la garganta seca. Cola tú. Agua. Juan Sebastián. Whisky hasta ahora no. Les dije que es un show. Me quiere quitar el puesto. Y tras esa conversación conmigo, en la cual trataré de precisar los puntos que hayan quedado sueltos, no sé a cuántos de ustedes les dieron a la entrada un pequeño papelito para que hagan preguntas. Hay ahí 2 condiciones. Tiene que decir para, Nebot, Sola, Roldán, y de quién es. De lo contrario, no puedo dar paso a las preguntas. Yo las voy a leer, procuren que sean muy escuetas y muy breves, y ojalá no hayan sido contestadas en el transcurso de la conversación. Eso sí, a quien la haga, por ejemplo, Gustavo Pérez para Antonio Sola, Quito, les ruego que se ponga de pie para identificarlo y ver que la persona está en la sala. Si no los recibieron los papelitos, habrá una persona que a quien haga la seña de que tienen el papelito se los pasará entregando. No más preámbulos. Señores, sé lo que les ha costado venir a ustedes, a ti, Juan Sebastián, un escándalo político por ciertos sectores,
a ti cancelar una conferencia en Bolivia, a usted, no lo puedo tutear desgraciadamente todavía, aunque somos medio contemporáneos, cambiar su gira que tenía prevista. En nombre de ellos, más que mío, les agradezco por acudir a esta convocatoria y tiene sus primeros 5 minutos, abogado Jaime Nebozadi. Señoras y señores, buenos días, distinguidos panelistas, señor moderador, gracias por la invitación. A mí no me ha costado venir, les ha costado a ellos, pero en todo caso con mucho gusto. Leí su carta de invitación. ¿Cuál es el Ecuador político que yo quiero? Yo no quiero un Ecuador político, todo lo contrario. Quiero un Ecuador próspero y seguro para todos los ecuatorianos y especialmente para la gente más vulnerable. Y no por el 2020, para siempre. Ese es el Ecuador que yo quiero particularmente. Lo coyuntural, el coronavirus, la caída del precio del petróleo, lo que eso ha causado en la economía mundial y en la ecuatoriana es gravísimo, pero es pasajero, es coyuntural. La bolsa se cayó 40% en el 2008, no 20%. El precio del petróleo 70%, no 40%. La crisis sanitaria del mundo no es la primera, ni será lamentablemente la última. Esto va a pasar, hay que actuar con prudencia, con sapiencia, no alocadamente y peor generando pánico. Pero no estamos mal por eso. Y yo voy a hablar en lo conceptual, yo no voy a dar nombres aquí porque tendría que haber muchos. Estamos mal porque el Ecuador es víctima hace muchos años, no ahora, de un modelo administrativo perverso que empobrece a los ecuatorianos y quiebra al Estado. Y estamos llegando al límite peligroso de ambas cosas. Voy a ser claro, hay un factor que podemos analizar, riesgo país. Argentina anoche, 2.948. Ecuador anoche, 3.245. Mientras que nuestros vecinos, que están sometidos al mismo ámbito mundial y a los mismos problemas, Colombia, 295. Perú, 172. Entonces, no estamos mal simplemente por lo que pasa en el mundo, estamos mal porque lo hacemos mal aquí. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo se cambia? No es una ciencia, es difícil hacerlo. Pero si no se sabe qué hacer, entonces la cosa es muy, muy complicada. Hay que saber si el abismo está allá para ir para acá. Porque si uno no lo sabe, se cae en el abismo. Número 1, valores, libertad, democracia entendida como independencia entre las funciones del Estado. Una justicia que castiga al corrupto público, pero al mismo tiempo defensa de la vida y de los bienes de todos. Una justicia capaz de sancionar y encarcelar tan dura y largamente como la ley permita al ladrón, al asesino, al violador, al secuestrador. Y soy claro, a los jueces y fiscales que permitan eso y a los superiores que no sancionan a esos jueces y a esos fiscales. Y por otro lado, una educación distinta, que empiece por volver a incorporar la ética, la lógica, la cívica, y que termine adaptándose a la educación de hoy, tecnológica, innovadora en materia hasta de negocios. Una administración honesta, eficaz, solvente para ser solidaria. ¿Y eso cómo se hace? Respetando la unidad del país, que es la diversidad local, empezando por no tocar ni disponer arbitrariamente como Estado central del dinero de las ciudades, de las provincias, de las juntas parroquiales, de los empresarios, de los trabajadores, del Seguro Social, del Banco Central, de las universidades. El Estado tiene que dejar de hacer eso. Ha contagiado la crisis. Hoy hay un buen ejemplo, se ha vuelto la Edad Media. ¿Un minuto? La cuarentena se ha aplicado. Entonces hay que buscar no contagiar la crisis. Y aparte de eso, y ya lo desarrollaremos después, hay que reducir el tamaño del Estado, pero de verdad,
hay que renegociar la deuda, hay que hacer concesiones, hay que hacer alianzas públicas privadas, hay que hacer una política petrolera y minera con respeto al medio ambiente. Hay que acabar con los subsidios al contrabandista y al rico, pero no al pobre, no al transporte urbano, no al agricultor y al ganadero. Hay que reformar la seguridad social, acabar con ese impuesto al salario inútil para convertirlo en lo que debe ser: riqueza colectiva, empleo, y a través del empleo y el crecimiento, recaudaciones, no impuestos, más recaudaciones para el Estado. Por ahí está la salida. Gracias, abogado. Durante los 3 minutos siguientes, cualquier asunto pendiente, usted lo podrá complementar. Escuchemos ahora la visión de Antonio Sola, quien ha trabajado aquí, como les dije, en varias campañas, reside aquí aunque vive en los aviones, y eso es responsabilidad compartida de Susana González, prefecta del Guayas, política, viceprefecta del Guayas, su esposa. Tu visión del Ecuador 2020. Claro, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes. Si me permites, yo estos 5 minutos me voy a levantar. Gracias, abogado, y gracias, Juan Sebastián. Si me permiten una visión un poco más internacional, no sé si hay alguna luz que me pueda dar por aquí, Carlos. En estos 5 minutos yo quiero dar algunos puntos de lo que creo que son importantes, que no solo están pasando en Ecuador, sino que están pasando a nivel internacional, y que creo que son importantes para el análisis, desde la perspectiva internacional y también nacional, evidentemente, con todos los datos que hoy y que ahora hace unos minutos nos daba el abogado Nebot. Lo primero de ellos, de esos 3 puntos, el primero y más importante para mí es que la política tradicional, como la tenemos entendida, se está extinguiendo en nuestros países. No es un tema generacional de edad, es un tema de comprensión. Tenemos pocos líderes en el mundo que entiendan lo que nos está pasando. Yo por eso, y lo he dicho públicamente, ojalá, abogado, usted como líder dé un paso al frente y se presente como candidato a la presidencia de la República y nos pueda gobernar. Pero dicho esto, gracias. Sé que el aplauso es para el abogado. Más fuerte, por favor, más fuerte. Gracias. Vean, porque no es un tema de edad, porque si fuera un tema de edad a lo mejor algunos de nosotros quedaríamos descartados, y no es así. Es un tema de comprensión. Yo aquí veo a muchos jóvenes de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador, veo a muchos jóvenes de la cantera del PSC, de la 6. Aplauso, claro. Es un tema de comprensión, es un tema de saber que la política que nos ha traído hasta aquí ya no es suficiente para gobernarnos los próximos 200 años. Y si estuviéramos de acuerdo en este primer punto, que no pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo, me iría al segundo punto, y tiene que ver con la muerte de las ideologías. Las ideologías han sido el pan para hoy y el hambre para mañana. Nos han traído hasta este punto muerto y están también en vías de extinción. Es probable que en 10, 20, 30, 40, 50 años esas ideologías vuelvan a resurgir. No en vano el cristianismo, que es una de las ideologías más importantes, sigue permaneciendo vivo después de 2000 años. Y Jesús, para el que crea, uno de los grandes líderes de la historia antigua y de la historia moderna. Pero las ideologías ya no dan más. Se trata de ideas. Se trata de lograr acercarnos al metro cuadrado de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que se han desafectado de la política tradicional. Y eso está llevándonos a como el coronavirus, a una ruptura entre la sociedad y la política. Si hiciéramos una encuesta, volviéramos a hacerla como la que acabo de hacer aquí en Ecuador, nos daríamos cuenta que el 80% de los ecuatorianos piensan que sus políticos son corruptos, aquí representados. Ellos no lo son, pero los ecuatorianos piensan que son corruptos. Los ecuatorianos piensan que cuando llegan al sillón de Carondelet, el sillón es de su culo y no el sillón de todos los ecuatorianos. Y piensan que el coche oficial es suyo y no de todos los ecuatorianos. Y eso es lo que piensan los argentinos, por eso perdió Macri de vuelta, más allá de las cifras que nos daban antes, por eso piensan de Pedro Sánchez, por eso piensan de Macron, por eso piensan de los políticos en términos generales, empezando en América, desde el norte hasta el sur y pasando por los 5 continentes. Este segundo punto, la muerte de las ideologías, me lleva al tercer punto. Para los que son políticos, yo no lo soy, soy un técnico. Donde tenemos que poner el énfasis es en las nuevas generaciones, en las generaciones aquí en Ecuador y en todos nuestros países.
Esas nuevas generaciones que hoy vienen evolucionadas biológicamente, con un cuarto nivel cerebral que ni Juan Sebastián, ni el abogado, ni Carlos, ni yo tenemos, ni la mayoría de todos ustedes. ¿Te queda un minuto? Un cuarto nivel cerebral. Un cuarto nivel cerebral evolucionado, una evolución biológica de los seres humanos, no psicológica. Debemos de incorporarnos al gobierno de lo público. Ojalá, si aquí el señor es candidato y es presidente, que yo lo deseo, ojalá incorpore a las nuevas generaciones, porque eso se ha dejado de hacer en este país. Se ha dejado de hacer en Ecuador y se ha dejado de hacer en el mundo. La brecha no es solo económica, pobreza, riqueza. La brecha no solo es social. La brecha, a pesar de que el futuro es biológico y no es generacional, como decía antes, también está en la incorporación o no incorporación del talento que tenemos en nuestros países. El talento está allí sentado, no está aquí arriba. Muchas gracias. Gracias. Les dije, Antonio es un gran orador especialmente, espectacular. No voy a decir lo que me dijo el abogado, no lo voy a decir. Él abre siempre la conferencia política mundial y ya ven por qué. Pero un excepcional vocero, y lo he dicho algunas veces también, aparte de otros méritos del gobierno, qué pena que solo haya uno así, es Juan Sebastián Roldán, su secretario de la presidencia. El Ecuador político 2020 para ti, ¿cómo es? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No soy ni cercanamente tan elocuente como Antonio y no tengo ni cercanamente la experiencia de Jaime. Pero quiero comenzar contándoles lo que fue octubre, porque octubre para los ecuatorianos cambió la situación. El 14 de octubre, el día que todo volvió a la calma, el vicepresidente y yo fuimos a una comunidad de Salcedo. Yo nací en el campo, mi padre y mis abuelos son agricultores, decidí ser sociólogo y hacer política y era como la oveja negra de la familia, pero por conocer el campo fuimos a Salcedo, a una comunidad que se llama El Tablón, a 1 hora y media de la ciudad. Y cuando nos sentamos con los campesinos para entender qué pasó, por qué esos campesinos de ese lugar, siempre tan trabajadores, salieron a paralizar el país, uno de los campesinos presentes nos dijo: el problema es que no veo futuro para mi hijo no pasó este examen ser bachiller y mi hijo es ocioso. La palabra ocioso en el campo es casi la peor palabra que se puede utilizar, casi paralela a ladrón. Fuimos a conocer al hijo y un indígena sin luz eléctrica, por supuesto no había conexión de celular, tenía el peinado de un coreano. Nos acercamos al chico y conversando con él, él nos decía que su afición es el K-pop. Hasta ese momento yo no sabía lo que era el K-pop, pero tenía que seguir la conversación porque si no el chico se iba a desenganchar. Creí que era un grupo de música, no, es el pop coreano. Y yo me preguntaba cómo este chico, al que el padre le decía ocioso, podía gustarle el K-pop, tener ese peinado y poder vivir con tranquilidad, sin trabajar, porque el padre decía que era ocioso. Y el chico, en sus palabras, nos dijo al vicepresidente y a mí, a Otto, que su abuelo había trabajado ese mismo campo, para ese mismo patrón, y había vivido en esa casa. Que su padre había trabajado ese mismo campo, para ese mismo patrón, y había vivido en la misma casa, y que él no quería trabajar en ese mismo campo para terminar en la misma casa. La preocupación que yo tengo al respecto del 2020 y de lo que se viene el 21 es exactamente esa ruptura entre la correlación de trabajo y éxito. Si algo ha cimentado la relación social que tenemos los ecuatorianos y en general en el mundo, es que si trabajo salgo adelante, si me esfuerzo y soy decente, saco a mi familia adelante. Pero cuando hemos recorrido el país y hemos hecho más de 750 brigadas con 800,000 atenciones para la gente, nos encontramos cada vez más con una juventud que no encuentra esa correlación. Y en esa correlación en la que tantos eslogans políticos hemos puesto los políticos en el tiempo y han puesto los políticos, por ejemplo, ya no calza el pan, techo y empleo, porque no quieren trabajar, porque el techo no les es tan importante y si hay pan que me caiga fácil. Y de ese Ecuador es que se correlaciona lo de Chile. Y voy allá. El país macroeconómico más exitoso del mundo, las mejores cifras. Todos mirábamos de ese país como el país al que ir. Y cuando este país se apagó, ese país se encendió. El otro día veía a una chica sin ropa, el 8 de marzo, a partir de la celebración de las mujeres,
que tenía escrito en su cuerpo: si nos ponemos todos de acuerdo, nos matamos todos. Es decir, a mí me parece que el gran desafío para el 21 es comenzar a discutir ya no solamente qué le vamos a plantear racionalmente al Ecuador, sino cómo vamos a comprender a esa juventud que rompe con las premisas básicas con las que nosotros nacimos, que tiene los valores básicos con los que nosotros nacimos y que es la que tiene que empujar este país hacia adelante y el mundo hacia adelante. Un minuto. El gran desafío para este año es, después del gran cambio que generó este presidente, para quien trabajo, que fue un cambio en términos de democracia y de libertad, como bien dijo Carlos, es cómo nosotros vamos construyendo una ilusión para una juventud que no cree en nada, sino en sí mismo. Es como construimos un sentido para una juventud que entiende el placer como último elemento de su vida, y cómo esa construcción del esfuerzo y alguien que la movilice nos permite llegar a mejor puerto. Hoy, antes de entrar, el alcalde de Quito decidió suspender clases en Quito. Y cuando hablaba con él le decía: Jorge, no hay ni un contagiado en la ciudad. Él me decía: sí, pero todas las encuestas dicen que la gente está en pánico. Es decir, el gran desafío para este año es hacerlo racional, llegar a una correlación que tenga sentido y evitar los errores políticos que nos puedan llevar a un desastre. Gracias, Juan Sebastián. 5 segundos más. Antes de pasar a la segunda ronda de intervenciones, de paso, gracias por la preocupación. Me fui a chequear porque estoy constipado y no es coronavirus lo que tengo. ¿Ya? Es tos, que no es seca, es flema y un poco de catarro, porque me fui a Quito sin la protección de vida y la bufanda que uso siempre al salir de Tababela. El otro día soy muy vulnerable al frío. No se preocupe, pero como precauciones usted vio lo de esta mañana al entrar. Enseguida vamos a la segunda ronda de intervenciones de 3 minutos, pero antes quisiera reconocer la presencia de Iván Montaneda, ministro de Producción, quien estará en el panel siguiente. Piana Maino también va a ser su panelista, y hasta aquí Alberto Acosta Burneo, que va a conducir el Diamos, el exalcalde Coco Yunes, aquí del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Francisco Alarcón, del asambleísta Vicente Almeida, por supuesto de Tania Tinoco, que no la voy a mencionar, y de una serie de periodistas, líderes empresariales, amigos, estudiantes, colegas y aspirantes a políticos. Escucharon ustedes a Jaime Nebot hablar de que esto viene mal hace rato y tiene que ver con el modelo, lo describió. Bienvenido Mario Canesa. Mario va a ser parte del tercer panel deportivo. Luego analizó las causas, valores, sanciones a la corrupción, educación, una administración solvente y eficiente, y finalmente dijo lo que hay que hacer. Y muy compactamente resumió su lista. Después, Antonio Sola nos sacudió con una realidad. La gente ya no conecta con los políticos de ahora. Esto no es un tema de edad, este es un tema de concepto. Aparte de invocar que se postula, quienes ya oyeron él que invocaba que se postule. Y un gran problema a vencer: 80% de los ecuatorianos piensa que los políticos son corruptos. Finalmente, les explicó qué mueve en el cerebro el voto de la gente y cómo se conectan las emociones con su voluntad. Juan Sebastián Roldán, en cambio, se remontó a su experiencia de octubre para otra revelación más conmovedora, más aún siendo él joven todavía, creo yo. 38, 40, 41, es un pelado. Por eso cuando yo me permití hacer su biografía, le dije a este chico, mi compañero de su madre en el colegio: disculpa la irreverencia, señor candidato, señor presidente, señor secretario de la Presidencia de la República. Dijo una cosa más preocupante: oí mal, a los jóvenes de ahora solo les interesa el placer. Esta es una juventud que no cree en nada sino en sí misma. Y eso se identifica con quien ya alguna vez Antonio Sola había dicho que pueden ser determinantes en esta votación: los llamados millennials, aquellos comprendidos hoy entre 15 y 35 años, a quienes yo decía en una de estas introducciones, la historia se les ha dado a conocer solo por la propaganda de la década gastada y no por las realidades.
Bienvenido Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él va a ser víctima en el tercer panel, por si acaso. Aproveche, porque conmigo ha sacado el cuerpo desde que estuvo en Veraz. ¿Ya? Bienvenido. Entonces, ¿qué? Después de lo que acaban de escuchar, ¿qué? Sus 3 minutos siguientes, abogado Jaime Nebot. Recorrí el país en febrero y marzo pasado, brevemente, y ganamos ampliamente las elecciones, no con un discurso, con una creencia. La izquierda y la derecha son respetables. En la práctica no generan prosperidad. Y si no se genera prosperidad, se fracasa. Los partidos son respetables, pero ni el mío es la solución al problema del Ecuador. Entonces, yo respeto los análisis y me gusta analizar, pero en el mundo hay que decidir. Y la administración es el resumen del análisis. Si fracasa, la gente joven y vieja, mujer, hombre, se amarga. Y si se fracasa frecuentemente, se amarga más. Si se tiene éxito, las mujeres, los jóvenes, los hombres progresan, cambian su mentalidad, se hacen parte de la solución y no parte del problema. Aquí los jóvenes votan y votan como tienen que votar, por ellos. Porque se habla de innovación, porque hay computadoras, porque hay internet gratuita, porque se los considera, porque son parte activa de la sociedad, porque hay preocupación ecológica, guerra contra el plástico de un solo uso. Las mujeres votan porque creemos en la igualdad, somos feministas y eso es igualdad, porque luchamos para que no las agredan, ponemos orden y hay progreso. Hay que cambiar la forma de administrar, eso es todo. Si se administra mal, vamos al abismo. Si se administra bien, y cuesta hacerlo, pero hay que saber hacerlo, se necesita liquidez, sí, para vivir hasta hacerlo. Pero la liquidez no la puede pagar el pueblo, pues, porque si se empobrece el pueblo, quiebra el Estado y quiebra el pueblo. Hay que buscar liquidez por vías alternativas. Esta es una apuesta, esta es una visión. Más crecimiento o más impuestos. Usted juega al crecimiento, la gente está contenta, la gente progresa, la gente invierte, la gente gana, la gente trabaja, la gente tributa, el Estado le va bien. Usted juega los impuestos, el Estado se va a la ruina con la gente. Cosas claras. Hoy, frente al lío del petróleo, frente al coronavirus, ¿qué hace Trump? Menos impuestos, menos intereses, plata en el bolsillo de la gente. ¿Qué hace el Reino Unido? Acaba de bajar ayer 0,5% la tasa de intereses. ¿Qué hace Costa, socialista, en Portugal? Lo mismo, modestamente. ¿Qué hicimos en Guayaquil? Lo mismo. Nosotros no damos discursos, nos referimos a lo que sucedió y a lo que debe suceder. Los análisis son vastos, los resultados son escasos. Se resumen en 2 palabras excluyentes: fracaso o éxito. Si hay éxito, para adelante. Si sigue el fracaso, al abismo, desgraciadamente. Mil gracias, abogado Jaime Nebot. En la siguiente parte del foro, al pasar a la conversación y preguntas mías, porque ya se imaginarán que no me aguanto las ganas, las preguntas de ustedes son más importantes, por si acaso. Si tienen ese papelito que les dieron a la entrada, tienen que irlas entregando ya para procesarlas luego. Los 3 minutos siguientes de Antonio Sola. Gracias, Carlos, de nuevo. Efectivamente, yo creo que esto se trata de tomar decisiones y ojalá algunas de estas decisiones no tarden mucho en el tiempo, porque el tiempo apremia. Me refiero a la campaña electoral y me refiero al próximo presidente o presidenta que necesitamos en Ecuador. Y a eso yo me voy a referir en estos minutos desde el ángulo de lo técnico. Yo creo que Lenín Moreno ha sido un presidente débil, está siendo un presidente débil, va a terminar siendo un presidente débil, muy acorralado, y eso evidentemente ha afectado al Ecuador. Tuvimos anteriormente un presidente odiador, al que no me voy a referir más, y de los anteriores quizá ni nos acordemos, pero de aquellos barros, estos lodos, nos encontramos en un país en donde no va a haber gasto, no va a haber dinero para el gasto corriente, en donde muy probablemente entremos al revés de lo que se decía aquí antes, Carlos, de que vamos a crecer al 0,7%, con esta crisis que viene vamos a entrar en una deriva económica porque se están tomando decisiones equivocadas. En eso comparto plenamente con lo que el abogado decía. Y yo creo que tenemos que pensar muy bien como ecuatorianos
y yo quiero que mis hijos crezcan aquí, mi esposa es ecuatoriana, tiene responsabilidad política. Creo que tenemos que pensar muy bien qué tipo de líder queremos que abandere nuestro país y nuestros países. Y yo voy a destacar 4 elementos fundamentales porque eso creo que va a estar en juego en la elección. Un minuto. El primero de ellos son los valores. Ya se ha mencionado aquí también. Los valores. Libertad, el valor de la responsabilidad, el valor de la honestidad, valores. Pero hay 3 más que yo creo que son importantes para el próximo presidente. Energía. Necesitamos una alta dosis energética que cambie el ciclo en el país. Determinación, terquedad para sacar las cosas adelante. Para tener éxito o fracaso hay que tener muy clara qué determinación tienes. Y luego ideas. Ideas. Lo que falta en el Ecuador son ideas que se lleven a la práctica y que puedan tener éxito. Se pone el ejemplo de Guayaquil, bienvenido sea. Ojalá en el país podamos tener alguien con esa capacidad valoral, energética, con determinación, que más que ideología transite por las ideas para construir un país distinto en los próximos 20 años. Gracias. Los 3 minutos. Los 3 minutos siguientes corresponden al secretario de la Presidencia de la República. Cuando comenzábamos en política, y aquí están un par de queridos amigos que comenzaron con nosotros esa política. Aquí están un par de amigos con los que comenzamos la política. Lo hicimos por indignación y lo hicimos con esa fuerza de la juventud que criticaba para poder cambiar las cosas. Luego pasé al análisis y en el análisis desde fuera, y soy taurino, si yo lo digo todo el tiempo, pasamos por esta realidad de que cuando ves lo que hace el torero dentro, desde arriba todo es muy fácil, todo es como muy sencillo. Es muy fácil decir, ponte ahí, quítate, quédate quieto. Y de pronto hay que coger la muleta, hay que ir ahí dentro, hay que enfrentar el toro y además hay que hacerlo elegantemente. Y eso no tiene nada de debilidad. Eso es profundo valor, eso es profundo compromiso. Y es ese valor y ese compromiso el que tiene que construir el futuro, pero al mismo tiempo el que tiene que preocuparse del presente. Mientras para mucha gente el 21 está aquí a la puerta de la esquina, para quienes ejercemos los cargos públicos hoy, para quienes lidiamos con la crisis hoy en la noche son 10 años. Cuando salgamos de aquí, tenemos que lidiar con una ciudad en crisis, como la que dije de Quito y con lo que cerraba, por el anuncio del cierre de clases porque todos los padres están corriendo a recoger a sus hijos a las clases. Y tenemos que hacerlo con gobierno con entereza, con valor y con cuidado. No necesitamos otro líder que cree que tenga toda la razón, porque lo acabamos de vivir hace bien poquito tiempo. Cuando comenzábamos en política, escuchaba por todas partes que el Ecuador necesitaba mano dura. Lo que nadie esperaba es que esa mano dura iba a venir con la izquierda. Cuando el 14 de octubre el presidente Moreno hablaba con Sebastián Piñera, un buen presidente chileno, Sebastián le decía al presidente Lenín, aguantabas un poco más, con mano dura y la sacabas. Ahí está el país más próspero. Todavía no sale. Lo más importante para gobernar un país es el cuidado de aquí, vinculado con esto de aquí. Y los arrestos son fundamentales para sacarlo adelante. Yo hoy valoro más que nunca la mesura y no me olvido ni un día de por qué desde la indignación comencé a hacer política. Bien. Yo estaba evocando cuando estos chicos hicieron ruptura en el 2005 e hicimos un panel en la Plaza de la Independencia con este joven hablando de su indignación que felizmente se ha trocado en madurez. Vamos a mis preguntas, ¿ya? Porque ustedes provocan más, ¿ya? Porque han respondido bastante. Abogado, usted la pone más complicada y más directa todavía para usted mismo. Usted dijo que todo esto se resume en una buena administración y se resuelve allí, el éxito o el fracaso, ¿sí o no? ¿O me estoy inventando lo que usted dijo? ¿Eso dijo? Ok. ¿Y quién es reputado como el mejor administrador del país? ¿Quién es reputado? Usted.
¿Y usted no quiere ejercer la función administrativa más compleja? Te voy a repetir lo que leí hace muchos años. ¿Ah? ¿Me pregunta o se responde? No, le pregunto. Yo no he venido aquí a hablar de mí, no he venido aquí a hablar en contra de nadie, no he venido a criticar a nadie. He venido a decir lo que a mi juicio, modestamente, y me puedo equivocar, se debe hacer para sacar adelante este país. Y le voy a decir esto con crudeza. Si me muero hoy, y no quiero morirme, dicho sea de paso, las ideas que yo tengo se acaban, no hay nadie que las lleve adelante, hay que hacer lo contrario. Yo soy insustituible. No, mi querido Carlos, perdóneme. Iba a dejar esto para el final y lo voy a complementar al final. Este país tiene que aprender que tiene ciudadanos capaces que pueden valerse por sí mismos y que están dormidos, que se dejan atropellar por la mentira, por la ignorancia, por la parsimonia y no reaccionan. Yo vengo de otra época, los millennials tienen ciertos méritos, los viejos tenemos otros, precisamente más sabe el diablo por viejo que por diablo. Antes la gente no se dejaba atropellar. Y este país tiene que reaccionar o va a ser víctima de su propia bulia. Ese es el tema, mi querido amigo. O sea, aquí se necesita de Mesías. Nadie necesita de Mesías. Nadie. A los Mesías los crucifican y no siempre resucitan. Ay, ¿me puedo citar algo que usted me ha dicho en una conversación informal? Dígame. A riesgo de ser infidente? Oye, Carlos Vera, las buenas ideas no hay como dárselas a malos ejecutores porque las arruinan. No. ¿Me he dicho o no una cosa así? Sí, se lo he dicho. No le dé buenas ideas. Y lo he sufrido. Miren lo que me pasó y lo he sufrido. Tal y cual. Entonces, las buenas ideas para que las ejecuten. No. Yo lo que le estoy diciendo es que las buenas ideas y las metas, que son muy claras, no son patrimonio de nadie. No tienen un solo ejecutor. Y por eso le he puesto un ejemplo drástico. No me he muerto, espero no morirme. Y a cualquier título estaré luchando por el pueblo ecuatoriano siempre. Eso sí puede tener la seguridad. Retorno con usted enseguida. Antonio. Sí, señor. ¿Qué piensas primero de este renunciamiento que hace Jaime Nebot a la posibilidad, no he dicho de postularse todavía, porque además foro no es para eso, sino de que quien es reputado como el mejor administrador diga ahora que no es el único, que hay otros y que la gente debe empoderarse y no andar atrás del que cree no parece insustituible? Mira, yo en términos generales no estoy para nada de acuerdo con el abogado y tampoco con Juan Sebastián. Para nada. Por eso estás invitado. Gracias. Yo creo que es momento de tomar decisiones. Y aquí se ha dicho por parte de los dos. Yo creo que está muy bien, efectivamente, estimular a la ciudadanía. Es necesario porque tenemos que dejar que nos sigan, digamos, metiendo el pitón, ¿no? En ese, entiéndase bien la expresión, bueno, meter el pitón, digamos. Aquí no sé cómo se entienda, pero por si acaso. Español, taurino, al lado. Digamos que yo por eso, en parte, estoy proponiendo la democracia digital directa, pero esa es otra historia y a lo mejor para otra conversación. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo? Porque, mira, hay un amigo mexicano que dice lo siguiente y me parece muy al caso. El bien le gana al mal siempre y cuando el bien nos apendeje. El bien le gana al mal siempre y cuando el bien nos apendeje. Y pareciera muchas veces... Muchas gracias. Y pareciera... Y es normal que el abogado hable así, es muy inteligente. Si yo estuviera en su lugar, no soy tan inteligente, pero trataría de hacer lo mismo, evidentemente, hasta que tenga que tomar la decisión. Pero es evidente... Perdón, ya tomaste la decisión. Yo cité al país de España. No, en mi caso, pero... Tú le apuntas a la presidencia de tu país. Será un proceso de 5 o 10 años. Claro, porque digamos que yo creo en eso. Ya la tomaste. O sea, te cambias de orilla. Correcto, pero estamos hablando en Ecuador, digamos, y no en España. Okay. Y en ese sentido lo que yo creo es que necesitamos líderes. Y mira, por lo que dice Juan Sebastián, yo voy a comentar dos cosas nada más. Una, los jóvenes no buscan el placer. Los jóvenes buscan 3 cosas hoy. Ser felices, lo que no nos enseñaron nuestros padres, porque nos dijeron trabaja, sé honrado. Ser felices. Buscan la cooperación, lo que nuestra generación no supo hacer.
buscan la cooperación y buscan un mundo sostenible donde una causa general sea más importante que la particular. Y esos son ellos, no son malos, no son peores, no están echados. Antonio, ellos están también ahí y son importantes. A mí me suena contradictoria tu invocación a que el señor se postule o se anime por tercera vez si tú comenzaste haciendo una introducción que a mi juicio lo deja fuera. Y lo convierte en dinosaurio, sí. Tú dices que los políticos tradicionales ahora y la política tradicional son rechazadas. No es cierto. Y como sabía que me ibas a preguntar, venía muy preparado. Ahí está, un aplauso para el señor Carlos Vera que me iba a preguntar esto. Mira, dije claramente, porque no estoy excluyendo al señor y no estoy excluyendo al señor. Dije que no es generacional. Es de entendimiento, y si algo demuestra el señor es entendimiento, porque además ha sido alcalde en no sé cuántos años y ha sido alcalde con mucho éxito en Guayaquil. Es de entendimiento, Carlos, es de juicio, no es generacional, y esto nos compete a todos. Por eso, lo que yo digo es que la política tradicional que muchos políticos en el Ecuador han representado y representan está en vías de extinción. Al señor lo puse aparte. Entendido. A pastar aparte. Okay, así que si luego él que tome la decisión que quiera, ¿verdad? Prosigamos. Y como acotación a esta tesis tuya, Bernie Sanders tiene gran cantidad de seguidores millennials y jóvenes, y Trump va hacia una reelección segura, y son como yo, de la tercera edad. Juan Sebastián, hubo una frase tuya que yo creo que la captaron muy bien. Torear con elegancia no es debilidad, es lo que toca cuando se está en el poder, no de la manera que tú planeabas, seguramente. Eso no le será suficiente al gobierno en el periodo que le resta para hacer una entrega honrosa del poder. ¿Qué gestos van a hacer ustedes en esta situación que en este momento, esta mañana me lo dijo alguien en el noticiero de radio, es peor que el terremoto? Es peor que el terremoto. Para generar las convocatorias que hubo solo aquí cuando hubo guerra con el Perú, una amenaza que ya pasó. Y decirles a todos los sectores influyentes en el país, no solamente a los políticos con aspiraciones, a todos los sectores influyentes en el país, este es el acuerdo mínimo que proponemos, este es el consenso mínimo que pedimos, o la debacle que van a recibir, si es que la quieren heredar, porque son genios y magos, es peor. Lo primero es que esa unidad se ha ido construyendo en el tiempo, no se va a comenzar a construir hoy. Es decir, ya hay ciertos acuerdos en un grupo que procura hacia el futuro la paz, que son totales. La semana pasada me preguntaban en una entrevista si nosotros estaríamos dispuestos a una alianza con el Partido Social Cristiano, y yo dije que por supuesto. Y por supuesto con Creo, y por supuesto con concertación, y por supuesto con aquellos que estén pensando en la paz y el futuro, y de ninguna manera pensando en que nuestro candidato será el que va a chimbar la elección para que los que llevaron el país al desastre lo lleven al desastre. Eso sería una locura, sería una tontería. Yo creo que la gran discusión en este momento es cómo nosotros a los ecuatorianos les mostramos que esa prosperidad es posible. Y sin duda alguna, creo que el liderazgo para eso va a ser fundamental. Pero al mismo tiempo, creo que hay que saber comprender cómo se los vamos a plantear. Yo quisiera creer, ojalá que Antonio tenga razón, ojalá que las causas comunes hoy junten a los jóvenes, ojalá así fuera. Tengo la percepción, por lo que he visto, después de ver, y regreso a Chile para no quedarme en el Ecuador, y regreso a España para hablar de su país, para ir a sus terrenos, como hablamos en el toreo, de que me suena extraño que Albert Rivera se retire de la política y que Pablo Iglesias, hoy posiblemente contagiado de coronavirus, siga ahí. Es decir, este es un mundo que comienza a pegar unos bandazos, porque al no encontrar una solución en la mesura, puede encontrar una solución en el debacle, y el Ecuador ya lo vivió. Juan Sebastián, aterricemos eso a la coyuntura. Yo leo entre líneas que tú desistes de la posibilidad, perdonen el tuteo con el joven, ya lo expliqué, no me hagan explicar 2 veces, que tú o el gobierno desiste de la posibilidad de un acuerdo mínimo o de consensos mínimos, primero porque dices esto se construye en el tiempo y las condiciones del tiempo no dan, año y medio peor periodo electoral. ¿Cómo entonces van Por supuesto a que hay que llegar construir al un final acuerdo del periodo lo más honrosamente para no hacer lo que yo dije? Gracias por las libertades que me dejas, pero aquí tienes la economía que destrozaste.
El mayor problema que nosotros enfrentamos es que la gente vive en democracia y vive en libertad, pero cuando se acabe nuestro gobierno puede llegar a pensar que la libertad y la democracia no le dan de comer. Eso es lo que tenemos que enfrentar nosotros como gobierno. Por supuesto que hay que construir un acuerdo mínimo, pero creo que el acuerdo mínimo está en la mesa y la responsabilidad es la que nosotros, por supuesto, la pongo en la mesa porque lo vamos a hacer. Nosotros presentaremos un candidato solamente si es que no hay otra alternativa que venza el debacle. Solamente si no hay otra alternativa. Y hoy se ven alternativas. Es decir, nosotros no estamos preocupados del 21, estamos preocupados de cómo solucionamos el problema del coronavirus hoy, que como bien dijo hace un momento Jaime, será un problema que en 2 o 3 meses va a ser otro. Estamos preocupados de cómo solucionar la economía hoy. Y cómo dejar esa economía saneada es permitir que la gente entienda que de la democracia y de la libertad se come. Importante definición. Vamos a proseguir. Y en esta siguiente intervención no quiero que sea para responder nada mío, sino para contar cualquier cosa que ustedes tengan y luego retomar yo las preguntas y los temas. Abogado Jaime Neumut. No hasta los 41 años de Juan Sebastián, sino hasta los 69 míos. Creí que era posible e intenté hacerlo, y no para mí, un acuerdo político entre políticos. Fracaso total. Los políticos ecuatorianos no tienen ni van a tener en mucho tiempo esa madurez. Esto no se trata de alianza de membretes, porque además muchos son membretes, que se los ponen y los cantan con bandera y todo para después reclamar cuota de un poder que no tienen y que gracias a Dios no van a tener nunca. Porque aquí hay 242 partidos políticos entre nacionales y provinciales y locales, unos con firmas, otros sin firmas, unos con votos y otros sin votos. Aquí se trata de lograr coincidencia, más allá de las 1000 diferencias que van a haber y deben haber, esa es la democracia, en los 4 o 5 puntos para sacar adelante el Ecuador. Y nosotros de eso hemos dado muestras. Nunca hemos pedido un cargo público, nunca hemos pedido una prebenda, nunca hemos pedido nada. Cuando decimos sí es porque creemos y es gratis. Y cuando decimos no, es porque no creemos y no tiene precio. Bien, prosigamos, porque las preguntas me van a llegar, Jonathan, por favor, si me las traes el público. Y usted no me deja nunca, ¿no? Me felicito de no haber preguntado, porque está saliendo lo mejor cuando yo no pregunto. Igual. Yo nada más una acotación. No, Carlos, una acotación nada más. Efectivamente, toda sociedad en el mundo necesita ser pastoreada. Eso es todo. Se necesitan líderes que es muy probable que en las próximas décadas hablemos, para bien o para mal. Yo esto no lo digo, no es que yo quiera, es que viene la sociedad por ahí. Hiperliderazgos que pastoreen a nuestra sociedad. Por eso yo hablo de tomar decisiones. Por eso yo hablo de que efectivamente los que hoy tienen esa capacidad de entendimiento den un paso al frente para liderar de manera decidida nuestras comunidades, porque si no, el entendimiento entre los políticos, como acaba de decir el abogado, y estoy totalmente de acuerdo, va a ser, esto seguro que no es coronavirus. Está cabrón, está qué bestia. Yo creo que el abogado y nosotros todos nos vamos a ir para allá. Bueno, ya voy a terminar antes de bajarme. No. Oiga, una cámara que aquí apunte a todo lo que tiene Carlos ahí en la mesa. Necesitamos líderes, hiperliderazgos que tengan capacidad de pastorear nuestras sociedades. Si quieres sigo hablando, le paso la palabra a Juan Sebastián. Habla algo porque Carlos no puede. Dale. Con que no muera, solucionamos el tema. En mi tierra dicen fungali. Un aplauso para que gane tiempo, por favor. Está a punto de tomarse el desinfectante. Gracias. Sigue. No, ya terminé. Igual, estoy totalmente de acuerdo. Tu aportación a esta siguiente parte de la discusión, Juan Sebastián. Sin duda son coincidencias. Yo también pasé de comenzar a hacer política desde el pesimismo a ser un optimista total. Yo me levanto con sonrisa todas las mañanas. Yo creo que las coincidencias van a ser necesarias y van a ser fundamentales porque cuando uno ve el abismo, y ahí está la cita de Nietzsche, cuando uno ve el abismo mucho tiempo, corre el riesgo de... Alguien que quiera subir a hacer de moderador, por favor. Esto sí no esperaba a nadie. Un aplauso para el moderador que está tomando aire. ¡Qué bestia!
No, se fue, no podía hablar, ¿no? Se quedó sin... Ahí viene. Decía yo que... Usted siga, invente algo aunque sea. Ahí voy. Les aseguro que eso no es coronavirus de ninguna manera, no. No se ve así. La tos no tiene nada que ver. Me han vacilado duro, ¿no? Aprovechen. Está bien, ya nos quitamos en la televisión, en la radio, no hay problema. Creo que las preguntas van a ser las que van a permitir que tengamos una discusión más larga y solo me quedo con la discusión de Nietzsche, lo que decía, el riesgo de mirar mucho al abismo nos puede llevar a convertirnos en el abismo. Desde el optimismo yo estoy seguro de que vamos a construir y encontrar las coincidencias suficientes para en el 21 encontrar un camino hacia el futuro. Bien, muchas gracias. Comencemos con una pregunta para ti. ¿Quién hace esta pregunta? Porque se olvidó de poner el nombre. ¿Cuál cree usted que sea la forma más efectiva para correlacionar a la juventud con la disciplina, el orden y el trabajo? Está en la sala, si se puede poner de pie y me pueden prender un rato a la sala para ver si está aquí. Bueno, la pregunta está planteada. El anonimato. Sí. Esas son las redes hoy, ¿no? Sí. Así se ve mejor, así nos sentimos nosotros todo el rato. ¿La persona que hizo esto? No pasa nada, no pasa nada. No hay... pie? Ahí está. ¿Dónde está el acusado? ¿Cuál es? Señorita o señora, gracias. ¿Ya? No se olvide de poner el nombre la próxima vez. Dale. Tiendo a creer que esa lógica de una educación tan cuidada de nosotros hacia nuestros hijos, a mí sí me pidieron ser feliz, pero cuando me equivocaba recibía lo mío. Eso no está pasando hoy. Es decir, hoy día lo que pasa es sé feliz, pero la felicidad se busca. Vengo del campo. Mi padre, que fue siempre agricultor, me decía la suerte se construye madrugando. No está ahí, no rebota, se construye. Y creo que ahí es donde está el liderazgo. Yo no creo en un líder pastor. Yo creo que el líder que quiere pastorear, pastorea cuyes. Los cuyes salen corriendo. La generación que viene necesita un líder que convenza, un líder que persuada, un líder al que creerle por lo que ha hecho, sin duda. Pero creo que desde esa comprensión de que encontramos seres humanos mucho más formados, mucho más capaces, mucho más ilusionados con lo que viene, más bien creo que esa canalización de esa fuerza, de ese ímpetu, con un poco de sentido y de orden es el que puede llevar al Ecuador hacia la prosperidad en la que el Ecuador merece estar. Siguiente inquietud. Guillermo García Aguirre. Hasta que lo ubiquemos, prendan las luces y se ponga de pie. ¿Dónde? Gracias, muy amable. Para Jaime Nebot. Si uniendo a todos los precandidatos no hacen ni un 10% de la experiencia demostrada por usted, ¿con quién nos quedamos para no perder la esperanza por este país? Esa es una pregunta política. O sea que ustedes no ven entre los ecuatorianos de los próximos 4, 8, 25 años nadie que pueda ser un presidente de la República. Estamos mal. Estamos mal, abogado. Eso como sociedad yo lo critico, porque vuelvo a decirle lo mismo. El pueblo no puede perder conciencia de lo que es. Señores, los agricultores y los ganaderos aquí liquidados, no por lo que ha dejado de hacer este gobierno, por lo que se viene haciendo hace muchos años. Aquí no hay crédito suficiente, oportuno y barato. Aquí no hay tecnología incorporada al desarrollo. Aquí no hay política de comercialización. Aquí no se entiende el poder de la agricultura. Aquí no se comprende la palabra subsidio en función de una compensación al viacrucis de falta de productividad, ¿no es cierto? Y de costo por los impuestos que tiene un agricultor y un ganadero. Pero Estados Unidos, que manda al Fondo Monetario a decir que no deben haber subsidios, subsidian $1.000 millones al día a la agricultura y la ganadería. Y la Unión Europea en 65 billones de euros. ¿Por qué? Por tontos, no, porque les cuesta menos hacer eso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en la Argentina de Kirchner, que puede decirse en el Ecuador de Correa, se tocaba el campo reaccionaba y los sentaba
yo no soy español y no puedo decir la palabra, pero los sentaba de asiento, ¿no es cierto?, a los gobiernos más bravos. Y aquí cuando se reaccionó no contra Correa, contra lo que Correa hacía mal o creíamos que hacía mal en función del Ecuador de Guayaquil, el señor Correa tuvo que moderarse. Y por eso Guayaquil subsistió, no por Febres Cordero, no por Nebot, no se engañen. Hicimos nuestro papel, sí, y bien creo yo, o al menos así dicen ustedes. Pero ustedes lo hicieron mejor, fueron parte de la solución, fueron bravos, salieron a la calle. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de eso? Eso ya no lo pueden hacer de nuevo. Ustedes no tienen ideas. No hay gente valiosa entre ustedes. No se disminuyan de esa manera, señores. El liderazgo no es hacer lo que dicen las encuestas. El liderazgo no es hacer lo que la gente quiere. Es creer y decir y hacer lo que la gente, uno cree que debe hacer. Y al final se ve quién tuvo razón. Las encuestas las hacen las personas. Las personas hacen las encuestas, no las encuestas hacen a las personas. Entonces, señores, no, yo no puedo como ciudadano, yo les agradezco enormemente. Mire, yo nunca he recibido condecoraciones, no me gustan. Cuando me las dan, ahí tengo 4 que no he retirado. Hoy día voy a pasar retirando una porque me han llamado para otro asunto en la SPOL. Yo tengo una condecoración que la llevo aquí. Esa va a la tumba, la que me han dado ustedes. Irme después de 19 años con el 86% de aceptación a los 19 años. Y aquí se habla de corrupción. Dígame qué acto de corrupción hubo en el municipio de Guayaquil en 19 años. Yo les voy a decir, chiquitos, varios, pues ladrones hasta en el cielo. Pero lo que no hubo fue un alcalde que soporte al ladrón, que es otra cosa muy distinta. Y por eso no hubo escándalos aquí. Pero no se disminuyan. Ustedes son la clave de su futuro, no los que los hemos representado o los podemos representar. Cuidado. Gracias. Ok. Gracias por tolerarme con el micrófono arriba también. Antonio, Lenzi Rodríguez, si está en la sala, pregunta lo siguiente. Lenzi Rodríguez. Letzi. Ya. ¿Qué pueden hacer los políticos de hoy para que los millennials, que representan alto porcentaje de votantes, en las próximas elecciones crean y se interesen en la política con responsabilidad? Yo voy a hacer un señalamiento antes. ¿Ustedes saben por qué la gente, abogado de Juan Sebastián, siguen a los líderes? ¿Saben por qué siguen a los líderes? ¿O seguimos a los líderes? Los seguimos por nosotros mismos. La gente sigue al líder por sí misma, no por el líder. Y cuando entendemos esto, entendemos las razones que mueven una sociedad desde el ámbito del liderazgo, porque el liderazgo ha existido siempre y va a seguir existiendo. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de pastoreo, que evidentemente no es hacer tontos a los ciudadanos, sino tener espejos en la sociedad que uno quiere seguir por sí mismo. Dicho esto, porque creo que es importante para entender por qué necesitamos líderes que den un paso al frente en el mundo de hoy, yo creo, más bien no creo en la generación o en la clasificación marketingiana, y desde el marketing político nosotros hemos promovido mucho eso, pero no creo, de los generación Z, de los millennials, etcétera. No creo en esa clasificación, es muy marketingiana. Tú dile a un niño africano que no ha tomado leche de chiquitito, digamos, si es millennial o Z. El pobre chiquillo lo que no tiene es calcio en la cabeza y punto. Eso, desde ese punto de vista del desarrollo de nuestros países, yo creo que a nuestras nuevas generaciones, en edad ahora sí, hay que tomarlas de otra manera. ¿Y cómo creo que hay que tomarlas? Teniendo en cuenta lo que yo decía antes de la evolución de la especie humana. Nosotros somos seres humanos, los aquí presentes arriba, más allá del coronavirus, 2.0. Somos seres 2.0. Y los que vienen detrás de nosotros son 5.0. Y no nos hemos parado a pensar cómo tienen su cabeza amueblada. Yo no sé si sabes, Letzi, que estas nuevas generaciones traen un nuevo cerebro, como señalé al principio, que viene hospedado en los lóbulos frontales. Que ninguno de los 4 aquí tenemos desarrollado. Tenemos la cavidad, pero tenemos el cerebro atrofiado. Los niños nuevos que nacen hoy entre 0 y 18 años, que están los millennials y la Z ahí, todo lo que tú quieras, lo traen activado, traen ese cerebro en on. Nosotros lo tenemos en off, ellos lo tienen en on. Y ese cerebro es un cerebro holístico, es un cerebro que actúa como una supraconsciencia. Oigan, esto no lo dice Antonio Sola,
Lo dice Michel Fortun, que pueden investigar quién es, una doctora francesa a la que muy pronto le van a dar un premio Nobel, y acaba de decirlo el médico mexicano Ranulfo Romo, que es otro gran especialista que habla del famoso blackout del cuarto nivel cerebral. Y esto, ya voy a terminar, Carlos, permíteme un segundo, ese cerebro que actúa como una supraconsciencia es la que hay que tener en cuenta para incorporar, no desde el lenguaje de la política, porque efectivamente, en eso sí, abogado, usted me va a permitir, y también usted, secretario, hablan como políticos, ¿verdad? Hablan como políticos. Uno se despista y hablan como políticos. Vamos soltando un poco el lenguaje de los políticos, vamos hablando más como personas, porque esa ciudadanía que ustedes dicen, hablando en términos políticos, quiere más persona que políticos, por lo que hablábamos antes. Incorporémoslos así. Muchas gracias. Bueno, me quedan muchas, el siguiente panel tiene que empezar. Me quedan muchas. El siguiente panel tiene que empezar, empezamos tarde también por problemas de tráfico. Disculpen si esto les pareció un poco atropellado. De mi parte tengo una inquietud particular para cada uno y luego cerramos con 2 minutos de ustedes respecto a lo que quieran agregar. Abogado Nebot, yo decía en la breve reseña que hice biográfica de usted que su familia ahora pesa más. ¿Por qué? Mi familia siempre ha pesado. Y yo he sido de los que he dicho más en serio que en broma que a los míos nunca les pedí permiso, les pedí perdón. Pero todo tiene un límite en la vida. Y no he decidido las cosas todavía, pero esto va a pesar mucho, enormemente en mi decisión. Yo he servido a Guayaquil y al país 35 años, el mismo tiempo que mi familia ha sufrido eso. De manera que esta vez tengo que admitir que tienen razón. Lo entiendo. ¿Ok? Lo entiendo. Antonio, yo destacaba en tu carrera un par de cambios que quisiera que con la misma brevedad los expliques. Primero contra AMLO, después con AMLO. En 2017 con nosotros, porque yo estuve en esa campaña con Cintia, en la segunda con Lenín Moreno. ¿Cómo explicar esos saltos de un consultor político? Porque no es ideología, son personas, y es a favor de las personas. Okay. Adiós, buenas noches. En tu caso, Juan Sebastián, este no es un gobierno de izquierda. Yo también destacaba tu evolución ideológica hacia una posición más pragmática, que en algún momento la calificaste así en Veraz. ¿Qué sentido tiene para un hombre que se siente de izquierda estar en un gobierno que toma medidas de la derecha? Es que no se trata de dónde estés. Yo sí creo en ideología. La ideología es una forma de vivir, no es una forma de pensar, no es un atrofio del cerebro, de ninguna manera. La ideología es una forma de vivir, cómo me relaciono con la gente. Solo que yo siempre fui de izquierda alegre, es decir, ese puño en alto de venceremos, venceremos, me daba pereza toda la vida, y la trova también. Pero de lo que se trata es de que cuando gobiernas tienes que beneficiar a los que más necesitan. Tú me preguntabas cuando estábamos con Trump si me sentía mal. ¿Cómo voy a sentir mal? Si es que ese país viene y firma un acuerdo comercial con el Ecuador y los productores tienen más posibilidades de vender, estoy ayudando a los que más necesitan. Lo otro es torpeza. Tenemos que concluir, señores. Ustedes tienen 2 minutos, Roldán, Sola, Nebot, en ese orden, para agregar lo que sea que quieran. Bienvenidos. Comienzo por estar de acuerdo con Jaime en que el futuro está allá y no aquí. Es verdad. Quien crea que aquí pesa y las luces ayudan, eso es mentira. Cualquier liderazgo que Jaime haya tenido en la alcaldía es porque allá estuvo la fuerza. Aquí estuvo el liderazgo, pero ahí estuvo la fuerza. Aquí estuvo la vanguardia, pero ahí estuvo la decisión. Cualquier cosa al revés es lo que decía y en donde estoy de acuerdo con Jaime, y es, podríamos tener el cerebro atrofiado. Hoy, hacia el 21, lo que hay que construir no justificaciones para Robin Hood, porque el populismo se sostiene ahí. ¿Y dónde se sostiene el populismo? En que todos los empresarios son malos. Y regreso a octubre por tercera vez. En octubre, en la provincia de Cotopaxi se dieron 2 fenómenos. Llegaban 30 indígenas a una plantación de flores de 300 trabajadores y los sacaban para que no trabajen. Los números no daban, 20 sacaban a 300. Alguna de esas plantaciones de mi misma familia. Y fueron a Nova Cero, ahí al lado, y pongo el nombre, y cuando entraron 20 se encontraron con 300 trabajadores con una varilla en la mano que dijeron, no, aquí no entran. Y la diferencia era la relación del dueño de Nova Cero con esos trabajadores. Porque esos trabajadores defendían su trabajo porque tenía un sentido estar ahí. Y ese es el rol de ustedes. Aquí hay un conjunto de empresarios y un conjunto de estudiantes que lo que tienen que entender es que no es quién empuja, es cómo desde cada espacio, cómo nosotros construimos mejores relaciones y cómo en esas mejores relaciones le damos sentido a la gente que trabaja. Y regreso al primer punto.
Los jóvenes van a encontrar un sentido en la correlación de trabajo y salgo adelante si el sistema les funciona. Si es que trabajan, tienen el dinero suficiente y por último se pueden comprar un celular o su padre puede salir de esa casita. Y ese es trabajo de todos. Y sin duda alguna, eso solo se construye desde encontrar las coincidencias suficientes para que este país no vuelva a lo que tanto nos ha costado sacarle. Mil gracias. Sus 2 minutos, Antonio Sola. Muchas gracias. Yo quiero decirles que me siento muy ecuatoriano, que estoy casado con una hermosa ecuatoriana, con Susana González, que por cierto, hoy cumpleaños, felicítenla, por favor, un aplauso para ella. Más fuerte, por favor. Feliz día. Y que quisiera que nuestros hijos sean ecuatorianos. Hoy, no solo Ecuador, el mundo está mejor que hace 100 años. Y eso es un hecho. Pero tenemos graves problemas que no se lo podemos dejar solo a los políticos. Es el momento de que los ciudadanos, porque además la tecnología así nos lo va a permitir en la revolución como nunca antes tecnológica hayamos vivido antes, en los próximos 10, 20, 30 años, tomemos el control de lo público. Y el control de lo público significa cogobernar, de manera que tengamos democracias evolucionadas, con un nuevo pacto social en nuestros países que pongan en la mesa unas nuevas normas que nos permitan la convivencia social. Solo así en nuestros países vamos a lograr salir adelante. Y para eso necesitamos líderes aquí presentes. Muchas gracias. Sus 2 minutos finales, abogado Jaime Nebot. Sí, comentarios aislados pero coherentes. No voy a entrar en la disquisición del tipo de cerebro. Yo me conformo con que la gente tenga cerebro. Cerebro sirve bastante. El corazón sin el cerebro sirve para poco. Pero la gente no debe odiar. Yo tengo una definición de odio muy buena. El odio es una copa de veneno que uno se toma pensando que se muere otro. El que se destruye es uno. Los cobardes son nocivos. Los vanidosos son peor. Luego, hay que ser justo para poder tener autoridad. Lo que pasó en Ecuador, y lo digo con sinceridad y con aprecio, al presidente se lo tengo y le reconozco sus méritos en lo personal, no en lo económico, en lo personal y en muchas cosas, libertad, tolerancia, rumbo ideológico distinto. Pero cuando usted somete al pueblo, como en Chile y en Ecuador, a pagar el 20 y el 30% de sus salarios si tiene trabajo en transporte, cuando lo somete como en Chile a que el régimen de pensiones, los empresarios roben menos que el Estado, pero roben la plata que es de nosotros, la del Seguro Social, que debe ser salud y que debe ser jubilación, entonces no se puede ser duro. Cuando hay justicia, hay dureza. Piensen en que ustedes son los dueños de la democracia, el pueblo. Esta conversación, yo no vine aquí para hablar de política, ni a los políticos. Vine aquí para hablarles a ustedes y a través de ustedes a los ecuatorianos. Ya les dije lo que pienso del derecho y del deber de la sociedad. Y les digo una sola cosa final. Si quieren un Ecuador como el que merecen ustedes, sus hijos, sus nietos, en todas las regiones y en todas las clases sociales, dejen de acordarse de cómo se administra el Ecuador el año anterior a las elecciones. Eso es un pecado. Y preocúpense por hacer cada día ustedes que nos pasen cosas buenas. Exíjanselos a los gobernantes y así vamos para adelante. De lo contrario, vamos mal. Un abrazo cariñoso, que Dios los bendiga a todos. Gracias primero a todos ustedes por la importancia que le dieron a esto, especialmente a ustedes por el tiempo que se han tomado. Desgraciadamente por el clima tuvimos que comenzar tarde y un anuncio del presidente anoche generó confusión respecto a si esto se cancelaba o no. A Dios gracias también, ahora no hay conclusión mía. No se queda como en mi programa que se quedó con la última palabra yo y tú tampoco. La última palabra ha sido de ellos, pero a mí tampoco me sobra nada y ni me queda nada que decir. La conclusión la sacan ustedes. Enseguida viene el panel sobre Ecuador Económico 2020, Alberto
Acosta Burneo, con el ministro Iván Ontaneda y Viana Maino, y después un tercer factor que influye en lo que hemos hablado. El mood nacional está determinado por el fútbol. Nos guste o no, gana Barcelona, el aire huele a caramelo. Pierde Barcelona, gobierno tal y cual. ¿Ok? Así que el fútbol no es cosa menor. Ahí van a estar el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el de la Liga Pro, Mario Canesa, con Diego Arcos. Los dejamos entonces en esos dos paneles y mi gratitud por su presencia y su tolerancia por mi exceso de tos. ¿Era así o nada? Buenos días. Latido de tu